pero completamente. Ustedes amados. Compañero, buenos días. Buenos días. Estamos viendo en pantalla algunos saludos de cada uno de nuestros hermanos. Pastor Darwin, ¿cómo amanece? Bien, bien, bien. Muy buenos días a todos. Queremos desearles hoy las bendiciones de parte de nuestro Dios. Gracias nuevamente por estar con nosotros, por acompañarnos, por tener este amanecer con Cristo, amanecer con nuestro Señor Jesucristo, para crecer en nuestra vida espiritual y entender los tiempos. Así es, pastor. Nos sentimos contentos en esta mañana al leer a cada uno de nuestros hermanos y bueno, creo que es el mejor momento a esta hora de la mañana para poder encontrarnos con nuestro Señor. Amén, claro que sí. Nos alegra mucho que el Señor nos permita tener un día más de vida para conectarnos con el cielo y encontrar en Él la fortaleza para esta hora que estamos viviendo. Vemos que desde Argentina se están conectando algunos amigos, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Nos alienta a saber que no solo estamos aquí
los hermanos de la iglesia de Llanos Orientales, sino que otros hermanos son bienvenidos también, porque juntos nos reunimos para fortalecernos mutuamente y escudriñar la palabra de Dios. ¡Qué privilegio! Así es, pastor. Cada uno de nuestros hermanos comienzan a darnos nuestros saludos y nos sentimos felices para que a esta hora de la mañana cada uno de nosotros tengamos un encuentro con nuestro Señor. Pastor Joel, el momento más especial, la oración. Sí. Muy bien. Por supuesto, queremos orar por nuestros hermanos. Tenemos dos casos concretos de la familia adventista por los cuales orar. Uno por Xiomara Saboyá, la joven peruana, estudiante de la Universidad Adventista en Perú, la Universidad Peruana Unión, pero ella vive en España y tiene problemas con el virus. También ayer nos enteramos de la noticia de un joven de la iglesia de Gutenberg en New Jersey, Andrés Portillo. Andrés es un joven de 33 años, lo conocimos hace 12 años allá en Nueva York y le ha sucedido que su hijo trajo el virus desde su guardería, pero él fue el que se contagió gravemente. En 3 horas sus pulmones habían colapsado y tuvieron que conectarlo muy urgentemente a un respirador artificial. Así que queremos orar por Andy, por su esposa Katy y por su hijito de 1 año de edad que se encuentra bien, gracias a Dios. Parece que el virus no encuentra receptores propicios en los chicos de pocos años, pero el joven sí está muy grave. Queremos colocarlo en las manos de Dios también. Asimismo, queremos orar por otros hermanos que han estado pidiendo por oración, ¿verdad? Sabemos, hermanos, que estamos orando por Manuelita Cabrales. Ustedes saben que ella está luchando también allí con la enfermedad que tiene, así que vamos a colocarla también en oración. Como también la hija del hermano Arenas, Judy Alejandra Arenas, pedí por ella por su salud, para que el Señor la restaure. Entonces, vamos a orar por estas personas. Inclinemos nuestro rostro. Amén. Poderoso Padre, muchas gracias por tus bendiciones que son abundantes. Oh Señor, queremos invocar tu bendición sobre tu pueblo. Pasamos momentos que nos recuerdan la inmensa necesidad que tenemos de ti como proveedor, como sustentador de la vida, como sanador. Queremos rogarte, Señor, por cada una de las situaciones que hemos mencionado. Y tú conoces otras más. En cada uno de los lugares, de las habitaciones de tus hijos, puede haber un enfermo, puede haber un doliente. Rogamos, Señor, que tú seas propicio con tu mano sanadora sobre aquellos cuerpos adoloridos, enfermos, afiebrados. Queremos rogarte por aquellos que con algunas infecciones respiratorias temen que estén contagiados de este temible virus. Mas rogamos, Señor, que tu restauración sea fuerte, no solamente en sus cuerpos, sino también en su mente. Y lo más importante, en su corazón, conectándolos cada vez más contigo. Gracias, Señor, por amarnos, por permitirnos este amanecer con Jesús y el privilegio de estudiar tu palabra juntos, preparándonos para los eventos que cada día son más cercanos. Gracias por amarnos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, y amigos, vamos a cantar un lindo canto de fe, que nuestro querido hermano Jason va a colocar en pantalla para que juntos alabemos el nombre de nuestro Dios. Claro que sí, estos días hemos estado cantando ese himno maravilloso, el poder de la esperanza. Ese himno que nos eleva, ese himno que nos lleva a comunicarnos con nuestro Dios y saber de que cada una de estas situaciones que estamos sobrellevando son únicamente para prepararnos para la pronta venida de nuestro Salvador. Cantemos, escuchemos este precioso himno.
desolación, caminar sumergido en las tinieblas, confundido y angustiado el corazón. Necesito de un poder que me transforme, que restaure a este pobre pecador, que dé vida a mi alma tribulada y me liberte de las cadenas del error. Es el poder de la esperanza la que transformó mi ser, me levanta y fortalece y del mal me hace vencer. Es el poder de la esperanza la que me hizo conocer que Jesús es Dios eterno y en su nombre hay poder. Hoy proclamo con corazón gozoso lo que hizo mi amado Salvador. En las horas más oscuras de mi vida me alcanzó con su poder transformador. Soy testigo del poder de la esperanza, la esperanza que restaura el corazón, que da consuelo y ánimo alcanzado, la esperanza que te hace vencedor. Es el poder de la esperanza la que transformó mi ser, me levanta y fortalece y del mal me hace vencer. Es el poder de la esperanza la que me hizo conocer que Jesús es Dios eterno y en su nombre hay poder. Es Jesús el poder y la esperanza. Es Jesús tu única solución. Es Jesús quien perdona tu pasado. Es Jesús quien te ofrece salvación. Es el poder de la esperanza la que transformó mi ser, me levanta y fortalece y del mal me hace vencer. Es el poder de la esperanza la que me hizo conocer que Jesús es Dios eterno y en su nombre hay poder. Que Jesús es Dios eterno y en su nombre hay poder. Hermoso himno este, el himno del poder de la esperanza, que es lo que más necesitamos en estos días. Bien, damos bienvenida a la hermana Aide Garay en Puerto Rico. El Señor bendiga a todo este grupo de funcionarios de la salud en ese lugar donde se preparan para la contingencia que todos tememos, pero que rogamos al Señor que no llegue a nuestro departamento. Anoche hablaba con una de las enfermeras aquí en la ciudad de Villavicencio y me decía cuán preocupados están y cuántas camas se están arreglando y ubicando también hoteles para convertirlos en hospitales, temiendo una avalancha de infectados. Nuestro sistema de salud no está en condiciones de soportarlo, así que queremos pedir al Señor que
detenga toda esta situación y que además nosotros aportemos, siendo muy cuidadosos en las medidas de contención, de higiene. El miércoles a las 10 de la mañana tendremos un programa especial con profesionales adventistas de la salud para estudiar juntos, conversar, avanzar en todas estas normas, pero lo haremos desde la perspectiva bíblica, porque el Señor ya había prescrito para la salud de su pueblo consejos maravillosos. Así que debemos aprovechar que estos tiempos nos ayudan a volver a la Biblia y a las enseñanzas fundamentales que el Señor dejó para nosotros. Así que, hermanos, pues tenemos que ser muy obedientes a todas las recomendaciones que nos están diciendo a través de nuestros líderes, de gobierno, y tratemos de estar en nuestras casas, por favor. Si necesitamos salir a comprar, tratemos de hacer nuestra compra para un mes, para bastante tiempo, en lo posible, pero si por fuerza mayor tenemos que salir, pues tomemos todas las medidas que nos están recomendando, porque debemos cuidar nuestra vida y también cuidar la vida de los demás. Así que, hermanos queridos, estemos pendientes de todas estas cosas, las recomendaciones que vamos a dar el miércoles con la ayuda de Dios, y estemos preparados y unidos juntos en oración, porque este es el momento que el Señor nos ha dado para estar en oración, para acercarnos al Señor, para hacer toda una reflexión de nuestra vida y para consagrar nuestra vida al Señor. Y es un momento muy especial, una oportunidad, como decía la psicóloga, una oportunidad muy grande para que hagamos muchas cosas que de pronto hemos dejado de hacer, pero es importante hacer una reingeniería en nuestra vida. Así que, hermanos, Dios nos ayude, porque estamos viviendo momentos difíciles, pero también momentos en que nos acerca más al Señor. Así que vamos a empezar con el tema de esta mañana. Es el primer tema del libro que estamos leyendo, el libro Preparación para la crisis final. Así es muy importante. Si pueden tener allí consigo su Biblia, también algún lugar donde tomar nota, es muy valioso, porque nos adentramos en la primera de las etapas que mencionamos en el cuadro que hicimos hace estos últimos 2 días, hablando de los sucesos que enmarcarán los momentos finales de esta tierra y la venida de nuestro Señor. Quiero antes también extender un saludo cariñoso a cada uno de los maestros, de los docentes adventistas o que están trabajando en nuestros colegios adventistas, allí en Mesetas, en Lejanías, en Vista Hermosa, en San José del Guaviare, Granada y Villavicencio. Hoy tengo la camisa de la educación adventista porque estoy orando por ustedes y rogando al Señor que estas labores virtuales sean de una bendición para cada uno de los estudiantes y asimismo puedan llegar esos mensajes de esperanza de parte de ustedes a las familias que están allí luchando con sus hijos en la cuarentena. Seguramente la convivencia en algunos momentos no es fácil, pero el Señor guiará a los maestros para lograr esa buena conexión. Muy bien, vamos a empezar nuestro tema. Hemos estado poniendo todo el marco y hoy vamos a ponerle carne a ese primer punto. Vamos a ponerle carne y ese primer punto que hablamos es la reforma. La reforma espiritual es un tema fundamental porque es el punto de partida de los eventos finales en nuestra vida, en nuestro corazón. Hace más de 27 siglos, el profeta Joel escribió hablando de estos momentos del día de Dios. En Joel capítulo 2, versículo 1 y 2, él dijo, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se extiende como el alba. Mis queridos, estamos en momentos importantes. Es verdad que nuestra esperanza y nuestra consolación está en el Señor. Es cierto que necesitamos cobrar ánimo en medio de las situaciones, pero también es cierto que debemos tocar trompeta en Sión y decir
que debemos estar en un momento de alarma, es decir, no podemos estar durmiendo, hay que despertar y avanzar confiadamente en el Señor, pero asimismo con preocupación. El Antiguo Testamento, cuando el profeta Joel habla de estas cosas, está, por supuesto, también hablando de una situación local, una invasión que el pueblo de Dios iba a sufrir de parte de los enemigos, pero además se estaba refiriendo, y estas palabras del profeta fueron preservadas porque tienen una aplicación escatológica, es decir, una aplicación para estos tiempos. Así que el profeta se refería a nosotros también. En los versículos 12 en adelante, sigue diciendo: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Aquí están los elementos de la reforma espiritual de nuestra vida. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Este viernes estaremos comenzando los 100 días de oración de la Iglesia Mundial. 100 días por los cuales estaremos clamando al Señor, durante ellos pidiendo la presencia de el Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestra iglesia, y este movimiento de reforma espiritual que sea una realidad en nuestra experiencia. Sigue diciendo el profeta: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid el pueblo, santificad la reunión. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Qué importante es esto. Tremendos acontecimientos esperan estas situaciones finales que anuncian el día de Jehová. La iglesia debe ser despertada con una voz de alarma, y el pueblo debe estar listo para tener una conversión auténtica, profunda y de todo corazón. No hay duda que ha llegado el momento de esta hora suprema y que debemos estar preparados. Así que la iglesia para esta hora necesita una reforma. Pastor Carlos Moreno, cuéntenos usted, por favor, ¿por qué? ¿De qué manera necesitamos una reforma espiritual en nuestra vida, en nuestra iglesia? ¿Es una necesidad fehaciente? Cuéntenos, por favor. Sí, pastor, muy buenos días para usted y buenos días para todos nuestros hermanos que nos están escuchando. La reforma es la más grande necesidad que tiene nuestra iglesia hoy día. La sierva del Señor lo dijo cuando en Servicio Cristiano expuso que el reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas las necesidades. Eso quiere llevarnos a pensar en el texto que el Señor Jesús dijera o nos dejara en la Biblia, en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es nuestra más grande necesidad. Lamentablemente, por mucho tiempo tal vez lo hemos dejado de lado, pero el Señor nos recuerda que de nada sirven las cosas de este mundo si estamos descuidando lo más importante, que es nuestra vida espiritual. Y lo estamos viendo en estos momentos con la crisis que está dando. Nuestros trabajos han quedado a un lado, nuestras posesiones, todo lo que antes hacíamos. El mundo ha dejado todos sus ídolos, todos sus dioses han quedado a un lado. Todo se han cancelado conciertos, se han cancelado partidos de fútbol, se han cancelado negocios, trabajos. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros tenemos que entender que nuestra prioridad no deben ser las cosas materiales, sino que nuestra prioridad es lo espiritual. Y si esa es nuestra prioridad, nosotros como pueblo de Dios debemos hacer un esfuerzo para obtener esa bendición del Señor. ¿Por qué debemos esforzarnos? Bueno, debemos esforzarnos no porque Dios no quiera darnos su bendición. Debemos esforzarnos no porque tengamos que convencer al Señor de que nos bendiga. Debemos esforzarnos porque no estamos preparados para recibir la bendición del Señor. Recordemos que nuestro Dios está muy dispuesto a darnos su Espíritu Santo. Él está listo para concedernos esa gran bendición espiritual, pero tal vez no lo hemos pedido como debemos hacerlo. No estamos preparados para recibir. La vasija no está limpia, la vasija no está lista. Así que
necesitamos hacer algo, necesitamos esforzarnos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, debemos confesar nuestros pecados, debemos humillarnos ante el Señor, debe haber un arrepentimiento sincero, debe haber una oración que realmente no salga solo de los labios, sino una oración que salga desde nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestra vida. Cuando eso se dé en cada uno de nosotros, entonces vamos a experimentar ese reavivamiento y esa reforma que tanto se necesita. Hay un llamado especial para nosotros, los ministros del pueblo de Dios. Esa reforma debe empezar con nosotros. Ese reavivamiento debe empezar con nosotros, los que lideramos el pueblo. El Señor nos está llamando para que hagamos algo especial en nuestra vida espiritual que pueda llegar a nuestros hermanos, a motivarlos a hacer lo mismo. Ese reavivamiento, esa reforma solo se dará por medio de la administración del Espíritu Santo. Ahora, una cosa es reavivamiento y una cosa es reforma. El reavivamiento tiene que ver con la renovación de nuestra vida espiritual, tiene que ver con nuestra mente, tiene que ver con nuestros deseos. Cuando eso se da, cuando buscamos al Señor de todo corazón, cuando nuestra mente la conectamos con el cielo, prácticamente cuando hacemos una realidad el texto del apóstol Pablo, orar sin cesar en nuestra vida, que nuestra mente está conectada con el Señor todo el tiempo, entonces nuestra vida espiritual va a despertar. ¿Cuántas personas se sienten muchas veces solas e incluso llegan a pensar que Dios los ha abandonado, que Dios no escucha sus oraciones? No es que Dios nos haya abandonado, sencillamente tal vez hemos llenado nuestra vida, nuestra mente de tantas cosas que la voz de Dios casi no la escuchamos, pero Dios está allí. Así que ese reavivamiento lo necesitamos. Y en estos tiempos de una angustia, de temor, de zozobra, debemos aprovechar para hacer de nuestra vida espiritual la prioridad. El mundo tiene muchas estrategias y entonces ya van a regalar para que la gente esté en la casa y pueda entonces conectarse a las películas, el internet, las redes sociales. Satanás busca muchas maneras de que cuando estés en casa, entonces esté tu mente en las cosas del mundo. Pero nosotros como pueblo de Dios debemos apartarnos de todo eso. Y debemos aprovechar estos momentos para ir a la Biblia, para ir a los escritos inspirados por el Señor, a la sierva Elena de White, y entonces que ese reavivamiento se dé. Y ese reavivamiento va a generar una reforma, que es una reorganización en nuestra vida, un cambio de idea, una teoría, un cambio en hábitos, en prácticas. La reforma tiene que ver con todo, la reforma tiene que ver con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de hablar, con nuestras relaciones sociales, con nuestras relaciones con la esposa, con los hijos, con la familia. La reforma tiene que ver con todos los hábitos, sí, la alimentación, sí, nuestros comportamientos, nuestros pasatiempos. Y esa reforma, cuando se vincula con el reavivamiento, entonces puede dar buen fruto. De lo contrario, podemos estar cayendo en el problema o en el peligro de sentir que somos justificados porque nuestra vida es perfecta, porque nuestra vida es mejor que la de los demás. Si las reformas y los cambios en la vida no son motivados por un espíritu de consagración, entonces vamos a caer en un error. Así que la sierva del Señor nos dice algo interesante. Dice: me han impresionado profundamente las escenas que desfilaron últimamente delante de mí en las horas de la noche. Parecía que se realizaba en muchos lugares un gran movimiento, una obra de reavivamiento. Nuestro pueblo estrechaba sus filas en respuesta al llamamiento de Dios. Hermanos míos, dice ella, el Señor nos está hablando. ¿No escucharemos su voz? ¿No aderezaremos nuestras lámparas para actuar como hombres que esperan la venida del Señor? El momento actual exige que llevemos luz y actuemos. Así que, apreciados hermanos, todo esto que está aconteciendo en el mundo es un llamado de Dios. Un llamado para que reavivemos nuestra vida espiritual y para que ese reavivamiento nos lleve a hacer cambios en nuestra vida, una reforma especial, pero algo claro, esa reforma
no es fuera del pueblo de Dios. Esa reforma es dentro del pueblo de Dios. Dentro del pueblo de Dios. Para que haya una reforma en nuestra iglesia no tenemos que salirnos de la iglesia. Dice la sierva del Señor en el conflicto de los siglos, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá, donde entre el pueblo del Señor, un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Así que ese es un llamado especial que el Señor nos hace. Así que, Pastor Joel y compañeros, debemos pedirle al Señor que en estos tiempos que nos está dando la oportunidad, podamos nosotros, los líderes, los ministros, los pastores y toda nuestra iglesia participar de ese reavivamiento de la piedad primitiva que nos lleve a hacer la verdadera reforma dentro del pueblo de Dios. Amén, amén. Así sea, es el sueño del Señor, ¿verdad? Reavivarnos, resucitar nuestra vida espiritual y que sea reorganizada. Estos días tienen que ser diferentes. No podemos seguir en las mismas cosas, es verdad. Tenemos que pedir que el Espíritu de Dios descienda sobre nosotros en esta hora. Y usted decía algo muy importante acerca de la reforma, Pastor Carlos, y es sobre el tema de que la reforma es algo que debe ser dentro del corazón y dentro de la iglesia, y no fuera de ella ni en un movimiento aparte. Y es que Satanás, justamente en estos momentos, cuando se dará cuenta que estamos como pueblo en alerta, que estamos preparándonos para el encuentro con nuestro Dios, que estamos comprendiendo el tiempo y las horas que vivimos, que estamos acercándonos más al Señor, Él también va a levantar entonces una contrarreforma. Él es experto, lo ha hecho muchas veces a lo largo de los siglos. Cada despertar religioso ha tratado de adulterar lo que es verdadero y ofrecer una falsificación de la reforma para crear desorden, caos, perdición, en lugar de la verdadera conversión y la vida eterna. ¿Cuáles serían las características o las contracaracterísticas de una reforma? ¿Qué será lo que Satanás va a hacer, Pastor Darwin? ¿Qué situaciones peligrosas se acercan en este tiempo en que el Señor nos está llamando, pero el enemigo también puede inventar una obra malévola? Sí, claro que sí, Pastor Joel. Buenos días a todos nuestros hermanos. Como era mencionado, de la misma manera como Dios desea que su iglesia cada día siga avanzando y siga mejorando, sigamos mejorando y purificando nuestro carácter, también existe un deseo fuerte de parte de Satanás en despertar religiosamente también para hacer un desequilibrio en medio de todo y generar un caos en medio de la hermandad que cause confusión en el movimiento de la reforma. Siempre Satanás ha estado allí desde toda la historia de la iglesia queriendo llevar a cabo y encontrar serios obstáculos a la iglesia para que no pueda avanzar en el área de la purificación de su carácter. Basta simplemente con querer buscar mejorar en la vida cristiana cuando comenzamos a sentir que algunos obstáculos fuertes llegan a nuestra vida. Tal vez alguien está atravesando en esta hora algún obstáculo en su vida cristiana. Y ahora que tenemos estos días para estar en casa, pues qué mejor manera de poder sacar tiempo para reflexionar, para estar a solas con Jesús, aunque estemos rodeados de nuestra familia y tener ese encuentro especial. Ahora, ¿qué detalles utilizará Satanás para falsificar la reforma? Tenemos que entender que donde quiera que el apóstol Pablo fundaba una iglesia, de la misma manera habían algunos que profesaban aceptar la fe, pero que inducían herejías que de haber sido recibidas habrían hecho desaparecer el amor y la verdad. Así que es muy importante nosotros poder entender siempre la necesidad de mantener un equilibrio en la parte de nuestra vida personal, el mejoramiento de nuestra vida personal. Me gusta mucho un pasaje de Ellen de White que está en manuscrito 103 en el año 1902 y declara: el Padre ama a su pueblo así como amó a su propio Hijo, y algún día tendremos el privilegio de verlo cara a cara. Me parece muy diciente ese pasaje al recordarnos que de la misma manera como el Padre siente un amor profundo hacia su Hijo, que le permitió venir a esta tierra, morir por nosotros, y su amor es profundo hacia Él, de la misma manera Dios tiene un amor profundo hacia nosotros, su iglesia, hacia ti que estás allí escuchándonos en esta hora. Dios te ama, pero también el enemigo de Dios querrá hacer todo lo posible
para que ese amor se desvirtúe, para que entren en un fanatismo, para que se desequilibre, para que llegue a un extremo. Y durante años hemos visto cómo personas han aceptado estos fanatismos. He crecido en el seno de la iglesia y he visto cómo estos fanatismos han llegado al punto de destruir familias enteras en la fe. He visto grandes líderes de la iglesia, conocedores de la palabra de Dios, conocedores de la Biblia, de una manera muy especial, pero que han tenido grandes dificultades precisamente porque se han dejado inducir, llevar y han dejado arrancar ese espíritu benevolente y bondadoso de parte de Dios y lo han dejado llevar a otros extremos. Así como es nuestra breve historia como movimiento y particularmente en los últimos años, han sugerido una serie de grupos disolventes que se llaman a sí mismos reformistas. Y estos grupos que estoy mencionando, mal llamadamente reformistas, bien llamados disidentes, debemos alejarnos de ellos, porque sencillamente debemos entender que esa reforma comienza en cada uno de nosotros. La búsqueda del verdadero Dios nace en nuestros corazones. Evitar todo aquello que llega a un extremo y como nuestra única esperanza colocar nuestros ojos en Jesús, que es aquel que nos lleva hacia la salvación. Así es, Pastor Joel. Entonces, una de las estratagemas que estará utilizando el enemigo de Dios va a ser la falsificación satánica de esta reforma. Así es una situación complicada, difícil. Ahora, hay unas características adicionales que nosotros podemos identificar para darnos cuenta de si esa reforma que está ocurriendo en una persona o en un grupo de personas es la correcta o es la de Satanás. Amor, ¿qué otra situación, qué espíritu gobernará aquella que no sea la correcta, sino que venga del origen maligno? Muy bien, hermanos, es importante que tengamos en cuenta estas, digamos, tres características de este espíritu que Satanás alimenta y que tristemente utiliza hermanos dentro de nuestra iglesia para que hagan esa obra. Los tres características son un espíritu de discordia, de revolución y de destructiva. Y eso es lo que nosotros hemos visto a través de la vida que hemos tenido en nuestra iglesia, como estos movimientos disidentes aplican justamente esto lo que estamos leyendo, un espíritu de crítica, de revolución, de criticar la iglesia, de criticar los líderes, de buscar siempre, digamos, el punto para estar tratando de dañar y de criticar a nuestra iglesia. Pues sabemos, queridos hermanos, que la iglesia adventista es la iglesia del Señor, que esta es la iglesia pura, aunque tengamos defectos, esta es la iglesia que el Señor ha constituido. Así que esto es lo que se está presentando, se ha venido presentando desde la iglesia primitiva, desde cuando estaban los discípulos, cuando se empezó esa gran reforma, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, esa reforma verdadera. Satanás también, él crea, dice que con mucho poder, él hace de que se despliegue también este espíritu falso, esta falsificación de la reforma. Y Martín Lutero también lo vivió. Y en todas las etapas de la historia de este mensaje maravilloso que el Señor hace en nosotros, que se levanta esa reforma, también Satanás trabaja y en nuestra iglesia lo está. Así que nosotros debemos ir al Señor, porque la verdad la reforma debe empezar es con nosotros, no mirando los errores de los demás, sino de escudriñar nuestra vida. Señor, ¿cómo estoy? Tenemos que en este momento que el Señor nos da esta oportunidad es de ir al Señor y pedir perdón, humillarnos ante Él y hacer las paces con el Señor, hacer las paces con nuestros seres queridos, con todos, y empezar a hacer esa hora de preparación para que podamos ser vasijas, como dijo el pastor Carlos, vasijas útiles, vasijas limpias para proclamar el evangelio a las personas que nos rodean. Entonces, ese espíritu de discordia, revolución y crítica es un espíritu satánico. Muy bien, y la hermana Elena de White dice que en el tiempo de ella también habían muchos hermanos que se levantaban creyendo que ellos eran los únicos que tenían una nueva luz y que los demás estaban en el error. Así que la hermana, en la lectura que tenemos,
bueno, que ustedes lo verifiquen y lean el libro. Dice que ella llamó especialmente a todos sus hermanos en los momentos en que tenía para decirles que esas personas tenían, era el espíritu acusador, el espíritu de Satanás. Pero qué interesante, hermanos, que dice en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 254, dice que ha llegado la hora de hacer una reforma completa. Cuando ella principie, el espíritu de oración animará a cada creyente y el espíritu de discordia y de revolución será desterrado de la iglesia, hermanos. Así que yo creo, hermanos, yo creo que Dios nos ha llamado, hermanos. Ahora tenemos que levantarnos. Debemos ir al Señor, hacer esa reforma nosotros como dirigentes de la iglesia y a nivel mundial. Mira, el pastor Ted Wilson estamos ubicados en el tiempo en el que estamos viviendo. Y como iglesia adventista mundial tenemos que ir al Señor y pedir la unción del Espíritu Santo para que Él nos santifique y nos purifique y podamos entonces tener esta gran reforma en nuestra vida. Y dice que esta reforma en nuestra vida hará que todo este espíritu de revolución y de crítica de estos hermanos que se va a ir de la iglesia, se va a desterrar, se va a ir. Pero debemos empezar por nosotros y que el Espíritu Santo nos ayude. Estamos en estos tiempos para hacerlo. Pienso que es el momento que el Señor nos ha llamado a realizar. Y ya quiero terminar con esta cita que me parece muy, pero muy importante, hermanos, que nos ubica a todos. Dice, cuando quiera que un así llamado movimiento de reforma suscite un espíritu de crítica destructiva contra los dirigentes de la obra y contra la organización de la iglesia, haciendo cundir el espíritu de discordia y de revolución, sepamos a ciencia cierta, sin mayor análisis ulterior, que es Satanás quien lo encabeza y que se trata de una falsificación de la verdadera reforma. O sea, está bien clarito allí, hermanos, que Satanás es el que hace esto. Y nosotros, como su iglesia, debemos entonces hacer de que la verdadera reforma empiece ahora con nosotros. Que el Señor nos ayude. Así es, y realmente, como alguien me decía hace poco, no lo eche mente, es decir, una vez que se detecta el asunto, usted aléjese de esa situación porque no está de parte del Señor. Ahora, Pastor Darwin, ¿usted cree que Satanás cómo va a actuar en estos tiempos? ¿Con desidia, con poco ánimo? ¿Será que el diablo está desanimado también? ¿O cómo cree que va a estar en estos días? De que el pueblo de Dios está despertando a una realidad preciosa y estamos avanzando, clamando al Señor por el derramamiento de la lluvia todo el día. Por supuesto, Pastor Joel, que la Biblia dice la manera como se actuará Satanás en estos días. Dice la Biblia que estará como un león rugiente buscando a quien devorar. De la misma manera como la iglesia cada día desea hacer esfuerzos para que este movimiento verdadero en nuestros corazones de reforma pueda ayudarnos a crecer y acercarnos a Dios, la sierva del Señor también nos advierte que Satanás está haciendo en toda ocasión de avivamiento de la obra de Dios, dice ella en el conflicto de los siglos, en la página 651, el príncipe del mal actúa con mayor energía. En la actualidad está haciendo esfuerzos desesperados, preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. Y esa palabra vale la pena volverla a repetir. Está haciendo esfuerzos desesperados. Así que si Él está haciendo esfuerzos desesperados para que nosotros caigamos en error, cuán importante es que nosotros también podamos tener esfuerzos para contrabatir esta situación y podamos prepararnos de una mejor manera. Y continúa diciendo el conflicto de los siglos, ahora en la página 449, despierte el pueblo de Dios de su somnolencia y emprenda seriamente una obra de arrepentimiento y reforma. Como era mencionado hace un momento, es necesario emprender una obra de reavivamiento, pero esa obra de reavivamiento debe empezar primero, no al observar la iglesia, sino debe empezar por cada uno de nosotros. Creo que al mirarnos en un espejo encontramos la persona más pecadora que nosotros podamos conocer. Y esa persona es cada uno de nosotros mismos, cada vez que nos miramos a un espejo. Es allí cuando entendemos los errores que nosotros hay en nuestro carácter. Y aunque nosotros podamos burlar de alguna manera o engañar o podamos camuflar
ante la iglesia una imagen, ante nuestros hermanos, con un buen vestido, con unas buenas palabras, pero ante el Señor, al mirarnos en un espejo, entendemos realmente nuestra situación. Por eso la sierva del Señor dice, cada uno de nosotros debemos buscar una obra de arrepentimiento y una obra de reforma. Conságrese por completo a Dios y no faltarán pruebas de que Satanás está activo y vigilante. Por eso, hermano de la iglesia, estos momentos de crisis, los momentos de prueba, aquellos momentos cuando las cosas parecen no estar bien, son muestras de que en ocasiones estamos en esa búsqueda real y cercana con nuestro Señor, y es donde Satanás trata de hacer doblar nuestro carácter para que no sigamos avanzando. Continúa diciendo ella, manifestará su poder por todos los engaños posibles y llamará en su ayuda, y escuchen esto, a todos los ángeles caídos de su reino. Así que, ¿qué esfuerzo está haciendo Satanás para hacerte perder? El suficiente como para, si de ser necesario, llamar a todos los ángeles caídos de su reino para que te coloquen las pruebas, para estropear esa búsqueda que tú estás teniendo con el Señor. Pero ahí es donde debemos ser inteligentes y debemos entender que por cada ángel que cayó en el cielo también permanecen dos que son enviados también a la tierra en nuestro auxilio. También debemos entender que tenemos la gloriosa presencia del Espíritu Santo con nosotros, y eso quita de nosotros cualquier duda o cualquier mancha de ansiedad o de preocupación. Debemos entender la obra como Satanás está procediendo, pero al entender la obra de Satanás, más que traer una angustia a nuestro corazón, debemos darle gracias a Dios, porque nada dejará el Señor que se haga sin antes ser mencionado a través de sus siervos, los profetas, como ha sido mencionado en esta hora por Ellen de White. Así que cuán importante es que nosotros podamos entender que ahora más que nunca necesitamos vernos ante un espejo, podamos entender cómo está nuestro carácter y podamos avanzar con fe, sabiendo que le servimos al Dios omnipotente, al Dios invisible, que con su Espíritu Santo nos acompaña. Amén. Amén, así es, así es. Sabe que una de las formas más enérgicas que Satanás usa para contrarrestar la verdadera reforma es el fanatismo. La sierva del Señor dice que el fanatismo aparecerá en nuestro medio y vendrá con engaños y un carácter tal que, si fuere posible, desviará a los mismos elegidos. Y es que el enemigo toma personas que tienen un celo exagerado y tienen un desequilibrio en su espíritu, no están santificados, y entonces ahora toman estas cosas de una manera incorrecta. También es el plan de Satanás para desviarnos de la verdadera reforma, ¿verdad? Y ocurre muchas veces que las personas, al irse a los extremos, arrastran a otros y justamente los apartan del camino del Señor, de la iglesia. Toman un espíritu de pánico y con ese pánico confunden las almas y los alejan de la verdadera consagración con el Todopoderoso. Es más, llegan a hacer cosas tan equivocadas y tristes que desvirtúan al pueblo de Dios y hacen que las personas culpen al pueblo de Dios de los desmanes, de las exageraciones de unos pocos, y así Satanás triunfa. Por eso necesitamos pedir al Señor que nos dé el equilibrio adecuado, guiado por su palabra, guiado por su poder, para que tengamos una conducta adecuada y que sea de bendición y que la reforma sea una realidad preciosa. Hay otras estrategias satánicas también que vienen a destruir la reforma con mensajes espurios, y alguno de ellos también es traer supuestas nuevas luces. Pastor Carlos, también esta es una situación difícil. Cuéntenos más sobre esto y cómo debemos estar prevenidos. Sí, pastor. Es cierto, Satanás también emplea lo que se ha denominado como nueva luz para engañar, si fuere posible, a uno de los escogidos. Es verdad que el pueblo de Dios irá viendo ampliaciones de la verdad, pero es de lo que ya está establecido, de las verdades sólidas que tenemos. Esas ampliaciones va a llegar de acuerdo a la comprensión de las profecías que se están cumpliendo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el poder de Dios testifica acerca de eso que es verdad. Las verdades que tenemos deben permanecer, no deben ser tratadas contrarias a lo que la luz de Dios ha dado. La nueva luz, los sistemas de la nueva luz tienen tres características.
por lo que los errores que pueden tener esa nueva luz. La nueva luz debe estar de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando la nueva luz que muchos dicen tener contradice la palabra de Dios o contradice lo que ya está establecido, podemos estar seguros de que es algo equivocado. Elena de White dijo que se van a levantar hombres y mujeres en los últimos tiempos que van a decir que tienen una nueva luz. Sin embargo, las doctrinas que profesan no pasarán la prueba de la palabra de Dios. Lo segundo que debemos tener en cuenta en cuanto a los errores de la nueva luz es que muchos contradicen las verdades bíblicas. Una nueva luz verdadera no puede contradecir las verdades bíblicas, porque Dios no le da a un hombre una nueva luz que contradiga lo que ya ha establecido en la Biblia y lo que ha establecido con la iglesia en pleno. Y el tercer error que pueden caer muchos en cuanto a la nueva luz es que quienes las profesan se sienten superiores a los demás, miran a los demás hermanos como inferiores, piensan de que ya están ellos en un nivel superior, incluso muchos argumentan que ya no pecan, que están en un sistema de santidad superior a los demás y que por eso Dios los ha elegido y ha dejado de lado a la iglesia. Eso es un error. Elena de White dice, nadie debe tener confianza en sí mismo como si Dios le hubiese dado una luz especial más que a sus hermanos. Así que debemos tener en cuenta esos tres filtros para saber si una nueva luz es verdadera o es falsa. El primero, debe estar de acuerdo a la palabra de Dios. El segundo, no puede contradecir las verdades básicas que ya están establecidas. Y lo tercero, una persona que predique el supuesto nuevo mensaje no puede creerse superior, porque, como decía el pastor Darwin, cuando nosotros nos miramos ante un espejo, tenemos que saber que somos pecadores, que tenemos errores, que el único perfecto es Cristo y que debemos cada día juntos caminar en ese objetivo que es asemejarnos a Cristo Jesús. Así que eso sería, Pastor Joel, como la explicación de lo que es la nueva luz y los errores en que muchas personas han caído, y es un peligro que atenta contra la verdadera reforma. Debemos cuidarnos. No sé si me escuchan. Sí, muy bien. Así que después de ver aquellas situaciones o contracaracterísticas de la reforma, y para cuidarnos y no caer en esa trampa del enemigo, porque Dios quiere algo real en nosotros, pues vamos a terminar hoy hablando de las características de la verdadera reforma. Y este será el abrebocas, porque para mañana y los días subsiguientes estaremos fortaleciéndonos en comprender cuál es la verdadera reforma y cuál es el mensaje que Dios tiene para su pueblo en esta hora. Pero quisiera compartir estas cuatro características de la verdadera reforma. La primera, que ya fue mencionada al principio, tiene un espíritu de oración, una búsqueda sincera del Señor, un clamar, como allí dice el profeta Joel, entre la entrada y el altar, los sacerdotes, los ministros de Jehová y el pueblo clamando al Señor. Y además dice que es un momento importante, aún dice Joel, que el novio y la novia salgan de su tálamo, porque es hora de clamar al Señor. Segundo punto importante de la verdadera reforma, hay un espíritu de sincera conversión. Hay una transformación en nuestra vida. Es verdad que nos hemos convertido al Señor, dejamos las cosas de una vida pasada, pero necesitamos una conversión sincera, completa, total en nuestra vida, acercándonos a la imagen de Dios. En tercer lugar, la verdadera reforma provee un espíritu abnegado y generalizado de trabajo misionero. Y el trabajo misionero, el compartir con las almas que perecen el mensaje de salvación, significa que estamos en la verdadera reforma, que estamos en el camino correcto. Y por supuesto, en cuarto lugar, un espíritu de alabanza y acción de gracias. Un espíritu agradecido con el Eterno por su bondad con nosotros y de glorificación de su nombre.
un espíritu de alegría, de entusiasmo. Pese a lo que está sucediendo, estamos gozosos porque nuestro Señor está cerca. Pese a las circunstancias, nuestro corazón transformado y cercano al Señor ahora se concentra en las cosas eternas, celestiales, poderosas, y podemos avanzar con fe, con esperanza. La sierva de Dios narra en el capítulo, en la página 345 de Joya de los Testimonios, tomo 3, una visión linda que ella observó. Dice: en visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Fíjense, en el seno del pueblo de Dios, dentro del pueblo de Dios. Muchos alababan a Dios, espíritu de alabanza. Los enfermos eran sanados. Amén. Por eso pedimos por la restauración de la salud de los enfermos. Se efectuaban otros milagros, milagros que necesitamos del Señor en estos días. Se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día del Pentecostés. Por eso ahora se habla de la lluvia tardía. Pentecostés fue la lluvia temprana. Veíanse a centenares y miles de personas visitando las familias y explicándole las palabras del Señor. Ahora no podemos reunirnos en grandes grupos en las iglesias, ni siquiera en grupos pequeños, pero sí es un privilegio saludar al vecino de enfrente, al del lado, compartirle el mensaje, conversar, así sea a 2 metros de distancia por precaución, pero conversar con él acerca de las cosas de Dios, de lo importante. Y he notado que estos días la gente está receptiva. He visto, por ejemplo, aquí en mi conjunto que algunas personas el fin de semana ponían su música, hacían su reunión social, su fiestecita, aunque muy decente, pero en estos días ni siquiera eso. Silencio. La gente está en un espíritu diferente. Es el momento de llegar a ellos explicándole la palabra del Señor. Los corazones, dice más, eran convencidos del poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. En todas partes las puertas, se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. El mundo parecía iluminado. Oh, qué hermoso eso, por la influencia divina. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones. Oí las alabanzas y las acciones de gracias. Parecía una reforma semejante o análoga a la del año 1844. Qué precioso, qué maravillosas son estas características de la verdadera reforma. Cuánto necesitamos de ella en nuestra vida, cuánto anhelamos que sea una realidad en los corazones de los hijos de Dios. Y a cada una de las 238 familias que están conectadas en este momento, en esta transmisión, queremos orar por ustedes. Oremos los unos por los otros y pidamos que esta verdadera reforma ocurra en nuestro corazón, en nuestra vida, que haya un entendimiento claro de la necesidad que tenemos del Señor y que tenemos que aferrarnos a Él con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Creo que hoy, al cerrar esta parte, nos preparamos para luego hablar mañana acerca del corazón de la verdadera reforma y todo lo que implica en este momento para el pueblo de Dios. Será algo muy especial. Estaremos juntos para clamar al Señor y escudriñar más de su palabra. Pastor Carlos, Pastor Darwin, mis hermanos, queremos cerrar en esta hora con una oración. Queremos pedir que el Eterno sea poderoso sobre nosotros. Queremos colocar en las manos del Señor la hermana Esther, que pide por su hermana Nancy López, una querida hermana. También queremos orar por los médicos y las enfermeras y los psicólogos y todos los profesionales de la salud. Nuestro grupo de APAS y de AMAC en la Unión del Norte. APAS significa Asociación de Profesionales Adventistas, AMAC, Asociación de Médicos Adventistas. Queremos orar por nuestros docentes que están haciendo una tarea de apostolado y también por toda nuestra iglesia, por una verdadera reforma. Claro que sí, Pastor Joel. Quiero también intervenir en los pedidos de oración que hemos recibido al número de WhatsApp. Los vamos a leer rápidamente. Dice, bueno, no es un pedido, es un agradecimiento. Gracias por estos temas pertinentes y por los momentos de oración. Me siento en grupo. Una oración por las personas de la tercera edad de nuestra iglesia, en especial por Leila Galeano y José Fabio Morales. Fortaleza para afrontar estos momentos.
Quiero pedir una oración por el pastor Edra Ramírez, su familia, por mi hijo Santi, por el trabajo que él realiza, por el hermano Jainover en Vista Hermosa. Quiero pedir también, dice otra persona, por mi vida espiritual, ya que me siento muy confundida y sobre todo por esto que está pasando, siento mucho miedo y siento temor. Es lo que nos ha llegado para el día de hoy aquí por los mensajes del WhatsApp. Así que es el momento de orar. Muy bien, queremos pedir al pastor Carlos que nos dirija en oración para cerrar esta conexión de esta mañana, pidiendo que durante el día sigamos conectados con el cielo y que todas estas peticiones puedan llegar al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Bien, quiero invitar a cada hermano donde se encuentre para que tome su mejor posición para orar, cierre sus ojos y unámonos en espíritu para llegar al trono de la gracia. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, en esta mañana es un privilegio poder juntos, a pesar de la distancia, unirnos como un solo pueblo para clamar ante el trono celestial, para rogarte ante todo, Señor, que perdones la iniquidad de tu pueblo, que perdones el pecado individual de cada miembro de la iglesia, que tu Espíritu Santo, Señor, trabaje en cada corazón llevándole al verdadero arrepentimiento y que ese arrepentimiento pueda desencadenar también un verdadero reavivamiento de esa piedad donde la vida espiritual es la prioridad, donde el tiempo, donde los momentos libres sean empleados en estudiar tu palabra, en buscarte en oración. Queremos rogarte, Señor, que nos ayudes a experimentar ese reavivamiento y esa verdadera reforma para que dentro del pueblo de Dios pueda manifestarse un espíritu de consagración que nos prepare para recibir la lluvia tardía del Espíritu Santo y podamos participar juntos en el fuerte pregón de la verdad, preparándonos y preparando a otros para el reino de los cielos. Señor, hay muchas súplicas, hay muchos pedidos que se han hecho a través de esta plataforma, a través del WhatsApp. Los hermanos han suplicado por salud, han suplicado por su vida espiritual. Estamos pidiendo, Señor, para que tú protejas a tu pueblo, a tu iglesia en la ancha faz de la tierra. Y queremos, Señor, dejar cada necesidad y cada inquietud de los corazones en tus manos de amor. Lo mejor que podemos hacer es que nuestra vida esté en tu regazo, Señor. Cubiertos por tus alas estamos seguros. Así que, Padre, oramos por las necesidades que han sido puestas, por las personas que están enfermas, por los familiares a los cuales cada hermano ha colocado en tus manos para que tu bendición sea con ellos, Señor. Que tu protección y tu paz inunde nuestro corazón. Sobre todo, Señor, que en estos momentos podamos sentir que nos acercamos más a ti y que nos estamos preparando para un futuro que será difícil, pero que, Señor, al final tendremos la esperanza y el gozo de verte venir en gloria y verte, Señor, con el deseo de llevarnos al reino de los cielos. Padre, bendice a tu iglesia en el territorio de nuestra asociación, a nuestros hermanos, bendíceles en sus trabajos, provéele lo necesario, Señor, en estos momentos de dificultad, porque sabemos que tú te ocupas de nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, pastor. Deseamos a todos un feliz día lleno de las bendiciones del Eterno. Feliz día para todos.